Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 64. Hecho. Toji, Bardock y Skrik se materializaron en el planeta desierto cubierto de vidrio. El lugar donde Toji se había estrellado como un cometa ardiente semanas atrás permaneció sin cambios. Un enorme cráter de arena vitrificada que se extendía casi 1 kilómetro en todas direcciones. Pero la lágrima en realidad que Toji había creado era completamente otro asunto. Lo que había sido una herida de 7 pies en el tejido de la existencia se había convertido en un abismo enorme de casi 30 pies de ancho. A través de él, el paisaje carmesí del infierno era claramente visible, ocasionalmente marcado por gritos distantes y destellos de luz infernal. 3 semanas, puedo sentirlo, observó Toji, con su respiración mecánica constante a pesar de la preocupante visión. El tiempo realmente fluye de manera diferente incluso entre reinos. Afortunadamente, no ha pasado más tiempo. Bardock y Skrik quedaron paralizados, pero por razones completamente diferentes. El guerrero Saiyajin y el pájaro de la muerte estaban experimentando algo que ninguno de los dos había sentido en décadas: la vida. Skrik extendió sus enormes alas hasta su envergadura total de 17 pies, sus 6 ojos parpadeaban en diferentes patrones mientras miraba hacia arriba al cielo nocturno. Las estrellas brillaban como joyas distantes, y 3 lunas de diferentes tamaños colgaban en los cielos, bañando el desierto de vidrio con una luz plateada. Estrellas. El pájaro de la muerte chilló, su voz crujiendo de emoción. Skrik vuelve a ver las estrellas. Y lunas. Hermosas, hermosas lunas. Para sorpresa de Toji, la criatura normalmente sarcástica comenzó a sollozar, un feo sonido de bocina en algún lugar entre un graznido y un gemido. Lágrimas brotaron de sus 6 ojos mientras sus alas temblaban. Técnicamente hablando, continuó Skrik entre sollozos, Skrik no ha visto estrellas en 7322 años. O quizás más. Lo que sea. A Skrik no le importa la precisión en este momento. La reacción de Bardock fue más moderada pero no menos profunda. El guerrero saiyano se quedó inmóvil, con la cara vuelta hacia el cielo, las lágrimas corrían silenciosamente por sus desgastadas mejillas. Su cola, ahora restaurada junto con su cuerpo físico, colgaba flácida detrás de él. Aire, susurró, inhalando profundamente en unos pulmones que se sentían nuevos y extraños. Aire real. No el hedor a azufre del infierno. Toji ignoró sus exhibiciones emocionales, su enfoque completamente en la lágrima en la realidad. Con pasos medidos, se acercó a la vida, estudiando las energías que la sostenían. Retrocede, ordenó, su voz modulada atravesó los continuos sollozos de Skrik. Debo sellar esta brecha antes de proceder. Extendiendo ambos andes, Toji canalizó su ki destructivo. Relámpagos negros crepitaron a lo largo de su forma blindada mientras dirigía la energía no hacia afuera en ataque, sino hacia adentro, hacia la lágrima misma. La energía destructiva que había usado para crear la brecha todavía estaba presente, sosteniendo la apertura antinatural entre reinos. Ahora, Toji usó su poder para neutralizar esa energía, deshaciendo sistemáticamente su propia obra. A medida que el rayo negro se conectaba con los bordes de la lágrima, el resplandor carmesí comenzó a desvanecerse, haciéndose más pequeño. Los sonidos del infierno se volvieron distantes, amortiguados, como si se escucharan a través de paredes cada vez más gruesas. Con la energía destructiva neutralizada, Toji hizo algo que hizo que Bardock y Skrik miraran con incredulidad. Se adelantó y agarró físicamente los bordes de la realidad misma, sus manos parecían hundirse en el tejido mismo de la existencia. Con fuerza, tiró de los bordes uno hacia el otro, forzando físicamente el desgarro para cerrarlo como un sastre cósmico remendando una prenda rasgada. La realidad resistió, las leyes fundamentales del universo protestando por esta intervención mortal. Pero la voluntad de Toji era más fuerte.
Con un esfuerzo final que envió temblores a través del desierto de vidrio, selló la brecha por completo. Donde había estado la herida de 30 pies, solo quedaba en el aire la más leve de las cicatrices, una línea casi invisible que se curaría por completo con el tiempo. Toji bajó las manos, la respiración mecánica reanudó su ritmo constante mientras se volvía hacia sus compañeros. Bardock se acercó con cautela, su yo guerrero se había recuperado del shock emocional inicial de volver a la vida. Eso fue, comenzó, luchando por encontrar palabras adecuadas para lo que acababa de presenciar. Hiciste que alterar la realidad pareciera tan fácil como atarte un cordón de zapato. Antes de que Toji pudiera responder, su visión se oscureció repentinamente. El mundo se inclinó bruscamente y, por un breve momento, la conciencia huyó por completo. Se agarró de una rodilla cuando se despertó de inmediato, su respiración mecánica se volvió dificultosa e irregular. El sonido resonó por el desierto de cristal, un ritmo discordante que mostraba lo malo que era. Toji. Bardock corrió hacia adelante, agarrándolo del brazo para estabilizarlo. ¿Qué está pasando? Cuando la mano del Saiyano se cerró alrededor del brazo de Toji, sintió algo cálido y húmedo. Mirando hacia abajo, Bardock encontró su palma cubierta de un líquido rojo oscuro. Sangre. No solo desde donde había tocado el brazo de Toji, sino que se filtraba por cada grieta del dañado traje de Vader, acumulándose en el cristal debajo de ellos. «Estás sangrando», exclamó Bardock, su voz se elevó alarmada. «En todas partes». Skrik aleteó, olvidando su júbilo anterior mientras examinaba a Toji con los 6 ojos. Las marcas parecidas a calaveras del pájaro de la muerte parecían aún más pronunciadas a medida que sus plumas se erizaban de preocupación. Skrik sabía que esto sucedería. Chilló, las alas batiendo agitadamente. Skrik te lo advirtió. Ningún mortal sin ki divino puede simplemente abrirse camino hacia el infierno sin consecuencias. Técnicamente hablando, el infierno ha estado atacando tu cuerpo mortal desde el momento en que pusiste un pie en él. Toji se obligó a ponerse de pie, ignorando la sangre que ahora goteaba constantemente de su armadura. Nosotros, debe continuar, logró, su voz modulada más débil que antes. No hay tiempo, por demora. No estás en condiciones de hacer nada. Bardock protestó, poniéndose delante de él. Te estás desangrando. Necesitas descanso, atención médica, no hay tiempo, repitió Toji con más fuerza, la respiración mecánica se estabilizó por pura fuerza de voluntad. Hijo mío, puedo sentirlo. Está vivo, pero apenas. Al menos déjenos limpiar sus heridas, insistió Bardock. Detén el sangrado de alguna manera. Puedo llevarnos en una burbuja de ki a un planeta cercano con instalaciones médicas. Toji sacudió la cabeza con el casco. El traje, es lo único que me mantiene vivo en este momento. Si lo quito, no duraré ni un minuto. Hizo un gesto vago hacia su torso. Evitaré desangrarme de la misma manera que lo hice en el infierno. Telequinesis. Disminuir el flujo sanguíneo, creando presión donde sea necesario. El rostro de Bardock se oscureció de preocupación, pero reconoció la determinación en la postura de Toji. Esta no era una batalla que pudiera ganar. ¿Cuál es nuestro próximo paso entonces? Preguntó de mala gana. Necesitamos encontrar un árbol, respondió Toji, con la voz firme mientras se concentraba en la misión. Más específicamente, su fruto. El fruto del árbol del poder. El árbol del poder. Bardock repitió, sorpresa evidente en su tono. He oído leyendas, pero existe, confirmó Toji. Y actualmente está en posesión de un Saiyajin llamado Turles. Eso es lo que el Axis Mundi me reveló. Turles. Otro sobreviviente Saiyajin. La expresión de Bardock se iluminó momentáneamente antes de volverse seria de nuevo. ¿Pero dónde lo encontraríamos? El universo es vasto. Debería estar en el cuadrante galáctico sur, afirmó Toji. Bardock frunció el ceño. Eso no lo reduce ni remotamente. Eso es una cuarta parte de todo el universo. Lo sé, reconoció Toji. Por eso tendremos ayuda. Se llevó la mano orgánica al casco, enfocando sus pensamientos hacia afuera. Reikai, proyectó mentalmente. Necesito tu ayuda. La respuesta llegó casi de inmediato, teñida de sorpresa y alivio. Toji. Estás vivo. Y de vuelta al reino mortal.
¿Cómo estás tú? No hay tiempo para explicaciones, interrumpió Toji. Necesito encontrar a un saiyano llamado Turles en el cuadrante sur. Él tiene un árbol de poder. La vida de mi hijo depende de ello. Turles. La voz mental del rey Kai se volvió preocupada. Es un criminal peligroso, Toji. Planta árboles de poder en planetas habitados, agotando completamente su fuerza vital. No me importa su estatus moral, interrumpió Toji con dureza, pero luego suavizó su voz nuevamente. Solo su ubicación. ¿Me ayudarás a encontrarlo o no? Siguió un breve silencio antes de que el rey Kai suspirara. Muy bien. Buscaré en el cuadrante sur. Pero esto llevará tiempo, entonces comenzamos ahora, respondió Toji con tristeza. Durante lo que parecieron horas, Toji extendió su sentido del ki a sus límites absolutos, buscando cualquier rastro de energía Saiyajin, mientras que el rey Kai hizo lo mismo desde su planeta en el más allá. Bardock y Skrik esperaron en silencio, este último encaramado en un afloramiento de vidrio, acicalándose ocasionalmente las plumas. Finalmente, la cabeza de Toji se quebró. Tengo una lectura, anunció. No solo Turles, siento el árbol del poder en sí mismo, creciendo en un planeta. La nave de Turles está en órbita, y él y su escuadrón están reunidos alrededor del árbol. Sin más explicaciones, Toji agarró el hombro de Bardock e hizo un gesto para que Skrik se posara en su brazo protésico. El pájaro de la muerte obedeció, haciéndose más pequeño mientras se acomodaba en la armadura negra. Aguanta, instruyó Toji, colocando 2 dedos contra su casco. Concentrándose en la firma ki distante, ejecutó la técnica de transmisión instantánea. El desierto de cristal desapareció, reemplazado instantáneamente por un paisaje exuberante pero moribundo. Ante ellos se alzaba un enorme árbol con ramas retorcidas que se extendían hacia el cielo, cuyas raíces se habían hundido profundamente en el núcleo del planeta. Alrededor de su base se sentaban 5 figuras. Turles y su escuadrón, deleitándose con frutos rojos brillantes. Turles, un Saiyajin con piel más oscura y rasgos notablemente similares a los de Goku, se puso de pie de un salto ante su repentina aparición. ¿Cuál es el significado de...? Comenzó, con su voz una mezcla de sorpresa e indignación. Toji no le dejó terminar. Con un revés casual, envió a Turles volando hacia el tronco del árbol, dejándolo inconsciente instantáneamente. El resto del escuadrón de Turles saltó hacia arriba, buscando armas y encendiendo explosiones de ki. Toji simplemente levantó la mano, ejerciendo su telequinesis. Los 4 guerreros se agarraron al cuello, suspendidos momentáneamente antes de caer inconscientes al suelo. Recoge toda la fruta, ordenó Toji a Bardock y Skrik, con la voz urgente. Rápido. Cuando Bardock comenzó a arrancar los frutos rojos brillantes de las ramas más bajas, Skrik voló más alto, usando su pico y garras para cosechar los que estaban fuera de su alcance. Toji se acercó al árbol él mismo, estirándose para arrancar una de las frutas. Sostuvo el orbe rojo en su mano, estudiándolo atentamente. Aunque parecía ser una fruta ordinaria, podía sentir la inmensa energía contenida en su interior, energía cosechada de todo un mundo moribundo. Esto es todo, murmuró, la respiración mecánica puntuando sus palabras. La clave para la supervivencia de mi hijo. Una vez que habían cosechado todos los frutos del árbol, Toji reunió a sus compañeros cerca. Con su telequinesis, envolvió su ki alrededor de todos. Bardock, Skrik, los inconscientes Turles y su escuadrón. Nos estoy llevando directamente al mundo del trono, anunció, centrándose en la débil firma ki de Megumi en toda la galaxia. La transmisión instantánea fue más difícil esta vez, la distancia enormemente mayor y el número de pasajeros aumentó. Pero la determinación de Toji fue absoluta. Se materializaron en la atmósfera superior del mundo del trono, el enorme palacio imperial visible debajo de ellos como una joya reluciente contra el paisaje. Toji inmediatamente intentó volar hacia él, pero su cuerpo lo traicionó. Un nuevo chorro de sangre brotó de su traje, el líquido carmesí rociándose en el aire cuando comenzó a caer. Bardock reaccionó instantáneamente, atrapándolo antes de que pudiera caer en picado. Toji. Llévame, logró Toji, su voz apenas audible a través del codificador de voz. Al palacio, antes de desangrarme.
Sin dudarlo, Bardock colocó el brazo de Toji alrededor de su cuello y se lanzó hacia el Palacio Imperial a máxima velocidad, dejando que Skrik siguiera con las otras frutas y sus cautivos inconscientes. Como hizo Bardock, miró de reojo a Toji, con expresión sombría. Vamos. Tenemos que hacer esto rápido. Necesitas vivir, maldita sea. Si mueres ahora, ya no puedes volver. Esos malditos dioses te sellarán tan profundamente en el infierno que ni siquiera los legendarios dioses dragón podrán traerte de regreso. A medida que se acercaban al palacio, los guardias imperiales, sin reconocerlos por lo rápido que se movieron para interceptarlos, con las armas levantadas. Bardock no bajó la velocidad. Con su mano libre, soltó una ola de ki que hizo volar a los guardias sin matarlos. Al llegar al muro del palacio, Bardock no se molestó en entrar. Disparó una ráfaga de ki que creó un agujero lo suficientemente grande como para volar, lloviendo escombros mientras llevaba a Toji adentro. ¿A dónde?, preguntó Bardock con urgencia. Sigue mis instrucciones, respondió Toji, centrándose en la firma ki de Megumi. Izquierda. Ahora bien, por ese pasillo, navegaron por el laberíntico palacio, Bardock atravesando a gran velocidad cualquier puerta o guardia que se interpusiera en su camino. Finalmente, irrumpieron a través de un conjunto de puertas macizas hacia una cámara médica de alta tecnología. Dentro, un grupo se había reunido alrededor de una pequeña cama donde yacía inmóvil una figura diminuta y pálida. Megumi, conectada a varias máquinas que luchaban por mantener su fallida fuerza vital. Bulma, Goku, Vegeta, King Cole, Freezer, Nappa, Gohan y Piccolo se sorprendieron ante su explosiva entrada. Sus expresiones se transformaron de sorpresa a horror al asimilar la condición de Toji. La armadura agrietada y desgastada por la batalla sin capa, la sangre goteando por todas las articulaciones. Toji. Bulma lloró, corriendo hacia adelante. ¿Qué te pasó? Toji se alejó de Bardock, tambaleándose hacia la habitación por sus propios medios. Rechazó el intento de Bulma de ayudar, empujando a cualquiera que se le acercara. Lo he encontrado, murmuró, su voz un susurro mecánico mientras agarraba la fruta. Lo he encontrado, se acercó a la cama de Megumi con pasos inestables, cayendo de rodillas junto a ella. La visión de su hijo, tan pequeño, tan pálido, tan quieto, pareció darle una última oleada de fuerza. Con movimientos suaves, Toji pasó su mano orgánica por el cabello de Megumi. Lo he encontrado, repitió, sosteniendo el fruto del árbol del poder. La cura. La sangre continuó goteando de su traje, acumulándose en el suelo debajo de él mientras se arrodillaba allí, pero a Toji no le importó. Su atención se centró por completo en la fruta que tenía en la mano y en el niño que tenía delante. Un paso final, susurró, su respiración mecánica se volvió más laboriosa. Para que el fruto lo sane, debe ser divino. Toji sabía por el conocimiento impartido por el Axis Mundi. Cuanta más fuerza vital absorbía la fruta, más puro se volvía su ki. Si absorbía lo suficiente, ese ki se transformaría en algo más allá de la energía mortal. Ki divino. Y así, sin dudarlo, Toji comenzó a verter todo lo que le quedaba en la fruta. Su ki restante en el orbe rojo en su mano. Toji era el más fuerte, nadie más que él, incluso si juntaban todo su ki podría dar la fruta suficiente para transformarla, incluso en el estado debilitado de Toji. El infierno casi lo mata, pero también lo hizo inmensamente más fuerte. La fruta comenzó a brillar más, su color se profundizó de rojo a carmesí a medida que absorbía más y más. El proceso lo estaba agotando visiblemente, su cuerpo ya debilitado se hundía aún más con cada momento que pasaba. Pero él no se detuvo. No cuando su visión comenzó a nublarse. No cuando la respiración mecánica vaciló. No hasta que sintió que la fruta cambiaba. Su energía se transformaba en algo trascendente, algo de lo que ya no podía sentir más que la presión. Ahora contenía ki divino. Con las últimas fuerzas, Toji aplastó la fruta en su mano. Con cuidado, con ternura, quitó la ayuda de oxígeno de la boca de Megumi y permitió que cayeran gotas de la savia brillante de la fruta entre los labios pálidos de la niña. El efecto fue inmediato. El cuerpo de Megumi absorbió la esencia divina, el color regresó a su piel cuando una ola de poder brotó de él. Las máquinas que monitoreaban su condición se volvieron locas, algunas se cortocircuitaron por completo a medida que su nivel de potencia se disparó.
Toji comenzó a reír, un sonido débil y desigual a través del codificador de voz, pero lleno de alegría. Las lágrimas corrían por su rostro dentro del casco mientras veía los ojos de su hijo revolotear. Cuando casi se derrumba hacia atrás, Goku estaba allí para atraparlo, con la cara del Saiyajin grabada de preocupación. Toji, ¿necesitas ayuda?, dijo Goku urgentemente. Déjanos, máscara, interrumpió Toji, moviendo su mano débilmente hacia su casco. Quiero, para verlo, con mis propios ojos. Bardock dio un paso adelante, con expresión grave. No, el traje te mantiene con vida. Quítalo y me estoy muriendo de todos modos, declaró Toji con sorprendente claridad. Déjame ver a mi hijo, una última vez. Después de un momento de tenso silencio, la propia Freezer estaba tan conmocionada que no podía moverse, aún procesando. Vegeta avanzó. A pesar de las protestas de los demás, ayudó a Toji a quitarse el casco, dejando al descubierto su rostro lleno de cicatrices debajo. La sangre goteaba por la comisura de la boca de Toji mientras se obligaba a ponerse de pie, alejándose de la ayuda de Goku. Con pasos temblorosos, se acercó a la cama donde Megumi ahora se movía, los ojos del niño se abrieron para revelar su vibrante color violeta. Megumi parpadeó confundida al ver el rostro ensangrentado de su padre en lugar de la máscara familiar. ¿Dada?, preguntó, con la voz pequeña e incierta. Toji sonrió, las lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro. Con suaves movimientos, se inclinó y besó la frente de Megumi. Te amo, susurró, su voz natural emergiendo por primera vez en semanas. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Ojalá pudiera estar contigo, mujer. El esfuerzo de estas últimas palabras pareció agotar la poca fuerza que le quedaba a Toji. Cuando se levantó de la cama, sus piernas cedieron. Comenzó a caer hacia atrás, su visión oscureciéndose en los bordes. Este era el final que había conocido que se acercaba desde que el infierno comenzó a pasarle factura. Pero en lugar de golpear el suelo, se sintió atrapado por brazos delgados pero fuertes. Mirando hacia arriba con la visión desvaneciéndose, Toji se encontró mirando fijamente la cara sonriente de Whis. ¿Lo eres, Toji logró, burbujeando sangre entre sus labios. La sonrisa de Whis se ensanchó ligeramente, sus ojos parpadeaban con algo entre diversión y aprobación. Lo has hecho después de todo. Tú has creado la divinidad. No dentro de ti, eso sí, pero aún cuenta. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro ensangrentado de Toji ante estas palabras. Sus ojos revolotearon una, dos veces, luego se cerraron por completo. Toji Fushiguro había muerto. Capítulo 65. El corazón de la emperatriz. Punto de vista de Freezer. Me quedé congelado, sin poder moverme, sin poder respirar, mientras lo veía caer. El tiempo parecía ralentizarse, cada momento se extendía hacia la eternidad, mientras el cuerpo de Toji caía al suelo, la sangre se acumulaba debajo de su forma rota. La respiración mecánica que se había vuelto tan familiar estas últimas semanas quedó en silencio, la ausencia de ese sonido rítmico de alguna manera más ensordecedor que cualquier grito. Mi hijo lloraba, sus pequeñas manos se acercaban a donde su padre acababa de estar parado momentos antes. Debería consolarlo. Debería mudarme. Debería hacer algo. Pero no pude. Yo, Freezer, emperatriz del universo, conquistadora de galaxias, destructora de mundos, permanecí paralizada, incapaz de procesar lo que mis ojos me decían. Toji se había ido. El peso del colgante contra mi pecho de repente se sintió como un planeta, tirándome hacia abajo, amenazando con aplastarme. Mis dedos se movieron inconscientemente para tocarlo a través de mi armadura. El fragmento de su casco que había recuperado después del incidente de la babosa, convertido en un colgante a juego con el que llevaba de mi bioarmadura. Una conexión. Un secreto. Una confesión que nunca había hecho. Y ahora, demasiado tarde. Casi 2 meses antes, en los jardines reales. No verás mi cara. Esta cara que a ti mismo alguna vez te gustó ver. No oirás la calidez en mi voz. No mereces ver al hombre que te ama. Sus palabras me habían golpeado como un golpe físico, más doloroso que cualquier ataque que hubiera soportado en la batalla. Yo me había quedado allí, congelada, cuando él se giró para irse, con su capa ondeando detrás de él. Te ama. Esas palabras resonaron en mi mente, extrañas e incomprensibles.
Nadie me había dicho eso antes. No mi padre, ciertamente no mi hermano. El amor no era un concepto que existiera en la dinastía fría. Poder, respeto, miedo. Estas eran las monedas con las que negociábamos. Sin embargo, aquí estaba este humano imposible que me había igualado en combate, que había engendrado a mi hijo, que me había visto en mi estado más vulnerable, afirmando amarme. Y yo no había dicho nada. Había querido hacerlo. En ese momento, algo se había agitado dentro de mí, algo que nunca antes había sentido. Mis labios se habían abierto, las palabras se formaron en mi garganta, pero se negaron a emerger. El miedo real, algo que solo había sentido en presencia del señor Verus, me había paralizado. Después de llamarlo, finalmente él escuchándome, necesito tiempo, finalmente logré decir, las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Necesito que esperes. Tiempo. Como si tuviéramos todo el tiempo del universo. Como si la muerte no pudiera tocar seres de nuestro poder. Qué tonto había sido. Después de nuestro encuentro en el jardín, comencé a observarlo con Megumi desde la distancia. Observé cómo acunaba a nuestro hijo, cómo le hablaba con esa voz suave tan en desacuerdo con su apariencia temible, cómo creaba juegos con bolas de ki que hacían reír a Megumi con deleite. Me encontré estudiando estas interacciones, tratando de entender este vínculo entre padre e hijo. Era diferente a todo lo que había presenciado, ciertamente nada como la relación fría y distante que tuve con mi propio padre. Una noche, cuando Toji se reunía con mi padre para tratar asuntos imperiales, me metí en la guardería. Los cuidadores inmediatamente se arrodillaron, con la frente tocando el suelo aterrorizados. Con un gesto despectivo, los envié corriendo de la habitación. A solas con mi hijo por primera vez, me acerqué a su cuna flotante con precaución, como si fuera una criatura peligrosa y exótica en lugar de mi propia carne y hueso. Megumi me miró con curiosos ojos violetas, mis ojos, puestos en un rostro que se parecía tanto al de su padre, que no lloró ni se quejó como esperaba. En cambio, se estiró hacia arriba con las manos diminutas, agarrando el aire entre nosotros. ¿Qué quieres? Pregunté, mi voz sonaba extrañamente suave en la habitación silenciosa. Megumi continuó haciendo pequeños sonidos de esfuerzo. Después de un momento de vacilación, extendí mi dedo hacia él. Su pequeña mano la envolvió con una fuerza sorprendente, y algo cambió dentro de mí, una sensación que no pude nombrar, incómoda y extrañamente agradable. No me tienes miedo, observé, estudiando su rostro. Todo el mundo me teme. Así es como lo prefiero. Megumi gorgoteó en respuesta, todavía agarrándome el dedo. Deberías estar durmiendo, le dije, intentando retirar mi mano. Su agarre se tensó y su rostro se arrugó en lo que pareció ser el comienzo de un llanto. Bien, suspiré, permitiéndole mantener mi dedo. Pero no esperes que te cante o te cuente historias como lo hace tu padre. No lo soy, así. Sin embargo, de alguna manera, minutos después, me encontré tarareando una melodía antigua, uno que mi cuidador me había cantado, hace tanto tiempo que casi había olvidado que existía. La melodía volvió a mí en fragmentos, pedazos de un recuerdo que había enterrado bajo siglos de conquista y destrucción. Cuando una sirvienta entró algún tiempo después y me encontró cantando suavemente a la bebé que ahora dormía, la silencié con una mirada que prometía la muerte si hablaba de lo que había presenciado. Pero volví a la noche siguiente. Y el siguiente. Cada visita se volvió más fácil que la anterior. Aprendí a sostenerlo adecuadamente, apoyando su cabeza como lo hacía Toji. Descubrí qué canciones prefería, qué historias le llamaban la atención. Me encontré disfrutando de estos momentos tranquilos con mi hijo, lejos de las expectativas y deberes del imperio. Una noche, cuando lo volví a colocar en su cuna, me di cuenta de inmediato de que había comenzado a preocuparme por este pequeño ser, realmente cuidarlo, no como un heredero o una extensión de mí mismo, no solo por instinto, sino como una persona por derecho propio. La realización fue inquietante. Si pudiera cuidar a Megumi de esta manera, si pudiera actuar lenta e inconscientemente sobre ellos, aceptarlos, ¿qué significó eso para mis sentimientos hacia su padre? La crisis de las babosas me había pillado desprevenido. Los informes de ataques a la Tierra inicialmente parecían insignificantes, solo otro planeta atrasado que se enfrentaba a otro aspirante a conquistador.
Pero cuando supe que Toji había ido a enfrentar esta amenaza, algo frío se instaló en mi estómago. Él estará bien, me dije, revisando los informes imperiales con forzada calma. Él me ha igualado en combate. Esta criatura babosa no es nada comparada con nosotros. Sin embargo, cuando se supo que Toji había sido gravemente herido, posiblemente muriendo, sentí algo que nunca antes había experimentado. Pánico genuino. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron, mi aliento llegó en breves jadeos. Por un momento, pensé que estaba siendo atacada, mi cuerpo respondiendo a una amenaza invisible. Pero la amenaza no era para mí. Fue para él. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, caminaba hacia mi nave espacial personal, ladrando órdenes para prepararme para la partida inmediata. Hija, la voz de mi padre me detuvo en el pasillo. ¿A dónde vas con tanta prisa? Me volví hacia él, luchando por mantener mi compostura imperial. A la tierra. Toji está herido. ¿Y sientes que esto requiere tu atención personal? Su tono era neutral, pero sus ojos me estudiaban con incómoda intensidad. Él es el padre de mi hijo, respondí con rigidez. Su pérdida sería inconveniente. Inconveniente, repitió mi padre, con una leve sonrisa sonando en las comisuras de la boca. Ya veo. ¿Qué otra cosa sería? Me rompí, mi compostura resbalaba. Que, de hecho, se hizo a un lado, haciendo un gesto para que continuara. No permitas que te demore. Si esto es simplemente una cuestión de conveniencia. Ignoré la mirada de complicidad en sus ojos mientras pasaba junto a él. No estaba corriendo a la tierra porque tenía miedo o sentía amor por Toji, me dije a mí mismo. Era simplemente práctico asegurar la supervivencia continua de alguien con su poder y posición. Para cuando mi nave llegó a la Tierra, ya era demasiado tarde. Toji ya había regresado a la capital imperial, transformado por su batalla con Slug. Los informes que recibí eran preocupantes. Faltaba un brazo, dependía del soporte vital, su ki se alteró fundamentalmente en algo destructivo e incontrolable. Cuando finalmente lo vi en los pasillos del palacio, apenas lo reconocí. El daño a su cuerpo era evidente incluso a través del traje, sus movimientos más rígidos, más deliberados. Pero fue el aura a su alrededor lo que realmente me conmocionó. Energía de destrucción en bruto, similar a lo que había sentido solo una vez antes, en presencia de solo otro ser. Lord Bills. Por primera vez, entendí lo que significaba temer a alguien, y, ámalos. Después de la conversación en el jardín, después de que le pedí tiempo y él aceptó esperar, comencé a practicar lo que diría cuando estuviera listo. En la privacidad de mis aposentos, ensayé expresiones, probé frases, traté de encontrar palabras que no me hicieran sonar débil o vulnerable. He considerado el tuyo, sentimientos, diría, manteniendo mi dignidad imperial. Y los encuentro, no del todo desagradable. No, eso no serviría. Su desempeño como padre de nuestro hijo ha sido satisfactorio. Estoy dispuesto a considerar un acuerdo más permanente entre nosotros. Demasiado frío, demasiado formal. Yo, de verdad, cuídate a ti también. Mejor, pero aún no del todo bien. La verdad era que no sabía cómo decir lo que sentía, le dije que lo amaba una vez, pero eso fue en el calor del momento. El mundo mismo se sintió pequeño, debería ser más grande, el amor es una palabra demasiado pequeña para lo que siento por él, inadecuado. ¿Cómo se expresa algo para lo que no se tiene vocabulario? Cuando finalmente reuní el coraje para acercarme a él, para intentar alguna forma de confesión, lo encontré en el pasillo que conducía a las habitaciones de nuestro hijo. Algo acerca de verlo allí, este poderoso ser que se había convertido en el padre que mi hijo merecía, me llenó de una extraña mezcla de emociones. Gratitud, admiración, celos y algo más, algo cálido y aterrador. En lugar de las palabras que había ensayado, levanté la mano para bofetearlo, una acción reflexiva nacida de la confusión y el miedo. Me agarró la muñeca sin esfuerzo, con su voz mecánica fría cuando declaró: "No estoy de humor para tus juegos". Luego me arrojó a un lado como si no fuera nada, mi cuerpo golpeando la pared con la fuerza suficiente para romper los paneles ornamentados. Me tiré al suelo, más conmocionado que herido. Nadie me había maltratado así desde entonces, bueno, nunca. Mientras pasaba junto a mí, su mirada se posó en el colgante de mi palma abierta.
El fragmento de mi bioarmadura lo convirtió en un colgante que fue recuperado. Hizo una pausa, luego se agachó ante mí, su rostro enmascarado no revelaba nada mientras tomaba el colgante de mi mano. Yo no lo detuve. No podía hablar, no podía explicar por qué lo tenía o qué significaba para mí. Simplemente observé mientras se levantaba y continuaba su camino, con el colgante agarrado a su mano mecánica. Después de que él se fue, me quedé en el suelo, tocando el lugar de mi pecho donde descansaba mi propio colgante. Por primera vez en siglos, sentí lágrimas formándose en mis ojos. Rápidamente, enojado, los limpié, horrorizado por mi propia debilidad. Pero en la intimidad de ese pasillo vacío, finalmente me admití la verdad a mí mismo. Lo amaba. Yo, Freser, emperatriz del universo, amaba a Toji Fushiguro. Y no tenía idea de qué hacer al respecto. Durante un mes lo intenté, fortalecerme y pronunciar palabras de aceptación. Pero entonces llegó, inesperado. Como una de las supernovas instantáneas de Kohler, no más rápido. Megumi se estaba muriendo. Y fue por el poder y la presencia del hombre que amaba. Cuando mi padre se enfrentó a Toji, me quedé congelada, dividida entre mi hijo en mis brazos y el hombre al otro lado de la habitación. Vi cómo la comprensión amanecía en el rostro de Toji, seguida de horror y luego determinación. Sin decir una palabra, se había lanzado a través del techo del palacio, creando un camino de destrucción mientras huía para salvar a nuestro hijo. Quería gritar, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Una vez más, me había quedado en silencio cuando debería haber hablado. Durante 3 semanas, no tuve idea de dónde estaba o qué estaba haciendo. Me concentré por completo en Megumi, convirtiéndome en su cuidadora principal a medida que su condición empeoraba constantemente. Le leí textos antiguos, canté las canciones de mi infancia, lo abracé mientras dormía irregularmente. Cada noche, me encontraba en la plataforma de observación del palacio, mirando las estrellas, preguntándome dónde estaba Toji entre ellas. ¿Estaba buscando una cura? ¿Simplemente se mantuvo alejado para evitar más daños? ¿Qué estaba haciendo? Vuelve, le susurré al indiferente cosmos. Estoy listo ahora. Te lo contaré todo. Solo vuelve con nosotros. Pero las estrellas permanecieron en silencio, y Megumi continuó desvaneciéndose. Ahora, mirando su cuerpo en el piso de la cámara médica, entendí la terrible ironía de todo. Él había regresado, como yo había deseado. Él había salvado a nuestro hijo, como yo esperaba. Y él había muerto, como me temía. Pero nunca le había dicho lo que tenía que decirle. La habitación estalló en caos a mi alrededor. Goku corrió al lado de Toji, buscando signos de vida. Bulma pedía a gritos equipo médico. Mi padre permaneció inmóvil, su expresión ilegible mientras me miraba a mí en lugar del guerrero caído. Los gritos de Megumi atravesaron el ruido, sus pequeñas manos se acercaron hacia donde había caído su padre. Algo en ese sonido, el dolor puro y sin filtros de un niño que pierde a sus padres, rompió mi parálisis. Seguí adelante, recogiendo a mi hijo en mis brazos con una gentileza que nunca antes había mostrado públicamente. Lo abracé, permitiéndole enterrar su rostro contra mi hombro mientras sollozaba. Dada, gimió. Quiero Dada. Lo sé, susurré, sorprendiéndome con la ternura de mi voz. Lo sé. Piccolo dio un paso al frente, con una expresión sombría pero decidida. Podemos traerlo de vuelta con las bolas de dragón, anunció. Toji nunca ha muerto antes. El dragón puede restaurarlo. Un destello de esperanza se encendió dentro de mí, rápidamente extinguido por una risa dura, desconocida pero de alguna manera un poco familiar. El extraño Saiyajin que había llegado con Toji Bardock, alguien lo había llamado, que por alguna razón reconocí un poco negó con la cabeza. «¿Bolas de dragón?», dijo, con la voz amarga. ¿Te refieres a esos orbes de deseos que invocan dioses dragón? No tienes suerte. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras continuaba. Toji irrumpió en el infierno mismo, luego se abrió camino hacia el cielo. Violó el orden cósmico. Los dioses lo sellarán tan profundamente en el infierno que ninguna magia podrá alcanzarlo. La habitación se quedó en silencio mientras Bardock explicaba lo que había hecho Toji. Cómo había atravesado la realidad misma, luchado contra los campeones del cielo y desafiado la ley divina para salvar a Megumi.
Escuché, mi mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. Toji literalmente se había ido al infierno por nuestro hijo. Había desafiado a los propios dioses, sabiendo las consecuencias, sabiendo que nunca podría regresar. Y nunca le había dicho que lo amaba. La realización me golpeó aún más fuerte que antes. Todo mi poder, toda mi conquista, todo mi miedo cuidadosamente cultivado, nada de eso importaba. Había fallado en lo único que realmente contaba. No había aceptado el amor hasta que fue demasiado tarde, no lo expresé cuando tuve la oportunidad. Pero quizás no era demasiado tarde. No del todo. Miré a Megumi, que se había calmado en mis brazos, con sus ojos violetas, mis ojos, mirándome con una confianza que no había hecho nada para ganarme. Luego miré el cuerpo de Toji, inmóvil y roto en el suelo. La mía. Los dos eran míos. Y protegí lo que era mío, sin importar el costo. Me volví hacia mi padre, mi decisión estaba tomada. Quiero entrenar contigo, dije, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Empezando ahora. Las cejas de mi padre se levantaron ligeramente, lo más cerca que estuvo de mostrar sorpresa. ¿Con qué fin, hija? Me encontré con su mirada inquebrantable, mi resolución se endureció con cada momento que pasaba. Creceré lo suficientemente fuerte como para entrar al infierno yo misma y traer de vuelta al hombre que amo. Por primera vez en mi memoria, mi padre me sonrió con genuino orgullo. La dinastía fría toma lo que es nuestro, dijo, independientemente de quién se interponga en nuestro camino, incluso los dioses. Miré a Megumi, luego al cuerpo de Toji, e hice un voto de silencio. Espérame, Toji. Esta vez, no llegaré demasiado tarde. Horas después, me quedé solo en una cámara privada, donde habían colocado el cuerpo de Toji. Había despedido a los guardias, desactivado los sistemas de vigilancia y sellado las puertas. Por una vez, no necesitaba testigos de mis acciones. Acercándome a su cuerpo, estudié su rostro. La cicatriz que lo atravesaba en diagonal, las líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos, la boca que una vez me había sonreído a través de una fogata en ese planeta selvático donde todo había comenzado. Tonto, susurré, con la voz quebrada. Eres un tonto absoluto. Sin previo aviso, las emociones que había estado reprimiendo estallaron. Me arrojé sobre su cuerpo, golpeando mis puños contra su pecho. Se suponía que debías esperarme. Grité, mi voz estaba cruda de dolor. Pedí tiempo y me lo diste, pero luego me dejaste por completo. Las lágrimas corrían por mi rostro, las primeras que derramé abiertamente desde la infancia. No hice ningún intento de detenerlos, permitiéndome este momento de completa vulnerabilidad. Te odio por morir. Lloré, mis palabras cayendo en un torrente de emociones conflictivas. Te quiero. ¿Cómo te atreves a dejarme a mí, a nosotros? Presioné mi frente contra la suya, mis lágrimas cayeron sobre su rostro frío. Eres mía, Toji Fushiguro, susurré ferozmente. Como yo soy tuyo. Retrocediendo, me limpié las lágrimas, mi resolución se endureció una vez más. Yo era Freser, emperatriz del universo. Había conquistado galaxias, destruido planetas, arrodillado civilizaciones enteras. Y ahora conquistaría la muerte misma. Ni siquiera la muerte o los llamados dioses te mantendrán alejado de mí, prometí, con la voz baja y decidida. Destrozaré el mismísimo infierno para encontrarte. Por primera vez en mi existencia, yo, la emperatriz que nunca se había arrodillado ante nadie, me arrodillé junto al cuerpo del único hombre que había amado, haciendo un voto que sacudiría el cosmos. Espérame, susurré. Esta vez, no llegaré demasiado tarde.